Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. En la pestaña de comunidad, en la última encuesta que hice para ver cuál era la película que quisieses que comentara de James Bond, la ganadora, prácticamente la mejor de todas las películas que ha hecho Roger Moore de James Bond, ha sido La espía que me amó, del año 1977, del que aquí tengo, como siempre, lo sabéis, el DVD correspondiente, además que la carátula os sonará muchas veces, ya os sonará de otras que os he enseñado y que viene con un precioso y fantástico slipcover. La espía que me amó, se puede decir de ella muchísimas cosas y prácticamente todas buenas. Nos encontramos con esta película a lo que muchos consideran la mejor película de la etapa de Roger Moore, es decir, la mejor película de James Bond de la etapa de Roger Moore. Es la película favorita de Roger Moore dentro de lo que es el ciclo de las películas de James Bond, y que además es una opinión que comparten pues gran parte de todos los directores y personas que han trabajado para la Eon Productions. Bajo mi punto de vista, La espía que me amó es una de las 2 o 3 mejores películas de James Bond que se han filmado prácticamente hasta la fecha. Se puede decir que es una película de acción, aventuras, con ese toque de espionaje y ese toque de humor socarrón, cínico y sobre todo sarcástico que el personaje de Roger Moore en 1973 con Vive y deja morir, la primera película que hizo él de James Bond, le metió al personaje y que Sean Connery que le distanciaba tanto de la interpretación evidentemente de Sean Connery. Cuando en 1974, pues El hombre de la pistola de oro, filmada por Guy Hamilton, tuvo un éxito sin precedentes, todavía más grande que el éxito de Vive y deja morir, tanto Cubby Broccoli como Harry Saltzman se propusieron realizar prácticamente un año después, para continuar además con el mismo director, una nueva película de James Bond y además todavía muchísimo más ambiciosa. Más ambiciosa en decorados, más ambiciosa en una propuesta, en el que el guión fuera incluso más alocado si cabe, y todo ello lo tenían perfectamente planeado. Pero Harry Saltzman, el productor y el dueño de la Eon Productions junto con Cubby Broccoli, tuvo una serie de problemas financieros muy fuertes. Esos problemas financieros pues prácticamente pues cristalizaron ya prácticamente casi en una quiebra de la Eon Productions, pero Cubby Broccoli, debido a su inteligencia y a su saber ya no solo de productor, sino también a su inteligencia, debido a que había sido también el productor y creador de la Eon Productions, pudo salvar los muebles de la Eon Productions prácticamente en el último momento. Pero las consecuencias que luego derivaron y que afectaron al comienzo del rodaje de La espía que me amó, pudo solventarse. Pudieron solventarse, pero no a nivel de personal. El director Guy Hamilton, que en un principio había sido contratado y que había dirigido pues Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro y sobre todo Goldfinger, James Bond contra Goldfinger, que es la última película del ciclo de James Bond que yo he comentado y que es prácticamente pues una de las mejores y para muchos la mejor película de James Bond de la historia del cine, rehusó directamente a dirigir este nuevo film, gran error por su parte, debido a unos problemas económicos muy fuertes, ya que no le aseguraba a Cubby Broccoli, evidentemente, las lentejas, por así decirlo, que es el sueldo, tanto de él como del equipo técnico, prácticamente pendía de un hilo. Pero Cubby Broccoli supo campear digamos, todos estos problemas y tuvo que esperar un par de años más para solventar los problemas económicos y poder, por lo tanto, reflotar la Eon Production para que pudiera producirse una nueva película de James Bond. Por eso, por ejemplo, si al principio de la saga las películas de James Bond se hicieron prácticamente una detrás de la otra, Doctor No, al año siguiente de Rusia con Amor, al año siguiente Goldfinger, al año siguiente, es decir, Sean Connery las rodó prácticamente casi todas seguidas, en la etapa ya de Roger Moore ya eran más ambiciosas las películas, pero ya tuvieron que esperar 3 años y algo, casi 4 años, entre El hombre de la pistola de oro, que es del año 73-74, hasta el estreno de La espía que me amó en 1977. Pero todo se debió a los problemas económicos que tenía Harry Saltzman. Ya os digo que Cubby Broccoli, en esos años posteriores, supo, evidentemente, salvar la Eon Productions, pero la relación que hubo entre Cubby Broccoli y Harry Saltzman quedó ya dañada ya para los restos. Y Harry Saltzman fue despedido de la productora, de la compañía, y se quedó como único productor Cubby Broccoli. No pudo recuperar a Guy Hamilton para
que fuera, evidentemente, el director de esta nueva película, sino que tuvo que contratar a un director que había filmado 10 años antes, en 1967, una de las últimas películas de Sean Connery, que fue Lewis Gilbert. La verdad es que la diferencia que hay entre El hombre de la pistola de oro o la dirección de Guy Hamilton a la de Lewis Gilbert en la película se nota bastante. Lewis Gilbert es un director más de películas de acción, incluso adelantándose a su tiempo, porque La espía que me amó es una película que está llena de secuencias de acción. Tiene un ritmo vertiginoso muy ágil, constantemente estamos viendo secuencias de acción, explosiones por doquier, es decir, es una película eminentemente de acción y aventuras, donde el espionaje prácticamente ha quedado relegado a un segundo plano, como ocurriría pues prácticamente en todas las películas de Roger Moore, donde la comedia, las aventuras y la acción son los principales protagonistas. Para el elenco de protagonistas de esta película, además de seguir contando evidentemente con Roger Moore como el agente 007, tuvimos a un elenco de actrices que dos de ellas fue muy fácil contratar, pero que a la tercera actriz fue muy difícil de convencer. En un principio tuvimos a Valerie León y a Caroline Munro, que eran dos estrellas de la Hammer, de la productora Hammer. Valerie León se hizo muy famosa en el Reino Unido debido a la película de la Hammer Sangre en la tumba de la momia, que precisamente es la última película de la Hammer que yo he comentado. No os preocupéis que ya dentro de muy poquito, en breve, vendrá otra película comentada de la Hammer, que es El cerebro de Frankenstein, una auténtica obra maestra que supone para mí, junto con el Drácula de Fisher del 58, la cumbre de las películas de la Hammer. Pero eso ya es otra historia y vamos a dejar aparte ahora mismo y nos vamos a centrar en esta película. Valerie León, evidentemente, en el 76-77 ya no hacía películas con la Hammer, porque la Hammer ya, digamos que como compañía, estaba prácticamente acabada a nivel fílmico y cinematográfico. Y se dedicó a finales de los 70 y principios de los 80 a realizar una serie de televisión llamada La Casa del Terror, House of Horror. Luego tuvimos a Caroline Munro, que nuevamente tuvo el mismo problema, por así decirlo, que Valerie León. Caroline Munro realizó dos películas para la Hammer que fueron Drácula 73 y Capitán Cronos Cazador de Vampiros, esta última en el 73-74, 72, bueno, 70 y... vamos a ver. La de Drácula 73 la hizo en el 72 y un año después, o 2 años después, en el 74, hizo la de Capitán Cronos Cazador de Vampiros. Pero evidentemente en el 76, cuando se filmó La espía que me amó, ya había terminado el contrato con la Hammer. Por lo tanto, estaba completamente libre. Además que Caroline Munro actúa aquí pues como una de las chicas del villano de esta película. Y Valerie León como una muy sexy recepcionista de un hotel donde van a estar los dos protagonistas. Para la elección de la tercera chica que aparecerá en esta película, que es realmente la protagonista de la película, la verdad es que Cubby Broccoli sudó sangre, por así decirlo, para conseguirlo, ya que pues se estaban empezando a filmar las primeras secuencias de la película, por ejemplo lo que es la introducción, en la que Roger Moore pues está pues con una chica en una cabaña, ya sabemos lo que es la introducción, y cuando coge esquiando en una secuencia realizada en Canadá, evidentemente con un doble, que luego se tira por el acantilado, acordaos, y aparece en el paracaídas la bandera británica, todo una acción realmente cómica, pero luego comentaré porque tuvo su complejidad durante el rodaje. En ese momento, cuando ya el rodaje se había iniciado, todavía no existía una protagonista definida para hacer el papel o la contraparte o la pareja de Roger Moore en esta película. Y Cubby Broccoli se acordó de su amigo ex-Beatle Ringo Starr, cuya mujer pues también había sido un poco actriz, pero que lo había dejado porque no conseguía papeles. Debido a toda esta frustración por parte de esta chica, la hicieron una prueba de cámara. Lewis Gilbert y Cubby Broccoli realizaron una prueba de cámara a Barbara Bach, que además os la he puesto en la miniatura junto con Roger Moore, una actriz de una belleza deslumbrante y además una actriz también bastante competente. Pero evidentemente ser chica Bond era un caramelo pues muy difícil de rehusar. Por lo tanto, Barbara Bach, mujer de Ringo Starr, fue la que se convirtió en la estrella protagonista de esta película junto con Roger Moore. El argumento que tiene el film, la verdad es que Richard Maybaum, que había sido pues prácticamente el guionista de todas las películas
de James Bond hasta la fecha, hasta La espía que me amó, pues la verdad es que propuso una historia realmente un tanto rocambolesca desde mi punto de vista, ya que una serie de submarinos nucleares han desaparecido de la Tierra. Y evidentemente tanto el MI6, el Servicio Británico de Espionaje, como la KGB, el Servicio Británico, perdón, Soviético de Espionaje, se enteran de estos acontecimientos. Pero claro, son submarinos nucleares y que han sido además absorbidos por un superpetrolero, como luego posteriormente veremos. Pero claro, evidentemente, tanto el servicio soviético, es decir, la KGB, como el MI6, tienen una misión en común. Y lo que hacen es, digamos, unir sus fuerzas y unir a los dos mejores espías que tienen cada uno de ellos. O sea, fijaros qué situación más rocambolesca y más extravagante. Es decir, el conservadurismo que representan los británicos, unido al comunismo más exacerbado que son los soviéticos, trabajando juntos por un bien común, por así decirlo. Es decir, he ahí también el carácter tan sumamente cómico que tenían las películas de Roger Moore en lo que se refiere al personaje de James Bond, y que también esa comicidad está reflejada en el guión. Al principio, cuando tratan los dos protagonistas, tanto Roger Moore, es decir, tanto 007, como la agente Triple X, que es así como se llama el personaje de Barbara Bach, Anya Maxova, intentan recuperar una serie de información que les lleve a esos submarinos nucleares, no se dan cuenta de que terminarán trabajando juntos. Es realmente muy granguiñolesca, por así decirlo, la secuencia en la que Roger Moore entra dentro de una estancia, pues decorada muy con símbolos como muy al estilo egipcio, porque la película se filmó en determinados países, como por ejemplo en Canadá, en Egipto, también se filmó en las islas de las Bahamas. Luego hablaremos un poquito más de ello a lo largo de lo que es la filmación del film. Pero que además aparece M, lo que es el jefe de Roger Moore, el jefe de 007, y aparece también el general Gogol, que es evidentemente el líder de la KGB, trabajando los dos codo con codo, y además al principio de la película que se comunican por el teléfono rojo, que es el teléfono, por así decirlo, que está reservado al espionaje. Es decir, es una situación absolutamente un tanto absurda, pero también muy cómica. Y además que Richard Mayban, yo no sé lo que estaría pensando, pero el guión es extremadamente imaginativo, muy fantástico, como todos los de James Bond, pero aquí lo llevaron un paso más a la fantasía de que británicos y soviéticos pues trabajasen en común. Pero bueno, es una película de James Bond y como tal hay que tomársela. Pero este guión cristalizó en uno de los más sólidos que tiene la saga de James Bond, y todo ello acompañado de una dirección artística, de una puesta en escena y de un diseño de producción, todo realizado por Ken Adam, que fue el director artístico de 5 películas anteriores de James Bond. Ken Adam fue el creador de ese gigantesco decorado, de esa cúpula enorme de la película de Sean Connery Solo se vive dos veces, de la saga. Pero es que aquí se superó en diseño de producción. Es decir, dentro de la parte técnica de la película nos encontramos además con unos decorados realmente magníficos. Es decir, en decorados, en presupuesto Cavi Broccoli, porque esta era la película que al ser despedido Harry Saltzman, él era el único productor, es decir, que si salían bien las cosas, él era la estrella, por así decirlo. Y si salían mal las cosas y la película era un fracaso, él se llevaría todos los palos habidos y por haber. Es decir, al desaparecer Harry Saltzman, Cavi Broccoli fue el único productor de James Bond. Es decir, que él se jugó, por así decirlo, el futuro de la compañía al financiar esta película. Pero se puede decir que tiró la casa por la ventana en presupuesto en lo que se refiere a decorados, en lo que se refiere a dirección artística, a puesta en escena y sobre todo en lo que es fotografía e iluminación, que es una auténtica obra de arte. En ese sentido, La espía que me amó llega a la categoría de obra maestra de película de James Bond en lo que a puesta en escena se refiere. Todo lo que son los interiores se filmaron en los estudios Pinewood, en Londres, pero es que todos ellos están realizados con un grado de minuciosidad realmente impresionante. Lewis Gilbert, el director de Solo se vive dos veces, si os acordáis de aquella película, las secuencias en la
cúpula gigantesca son un auténtico prodigio de fotografía y de diseño de producción. Pero es que La espía que me amó todavía lo supera más, va un paso más allá. Y realizó en los estudios Pinewood un decorado todavía más grande, con mayor profundidad si cabe, que es el interior de ese superpetrolero donde tienen los submarinos nucleares, el villano de la función. Un villano que además está a la altura interpretativa y de carisma de Roger Moore, interpretado por el actor germano-austriaco Kurt Jürgens, que además para mí es uno de los mejores villanos de la saga de James Bond y que hace el papel de Karl Stromberg, el típico villano de las películas de James Bond que quiere destruir el mundo, pero esta vez para llevar a la humanidad, por así decirlo, a un mundo subacuático, con una gigantesca fortaleza que él se ha construido llamada Atlantis, que además esa fortaleza tiene un diseño que parece sencillo, pero es un prodigio de diseño. Todos son, por la parte exterior, todos son una especie como de curvatura gigantesca, como si fuera un gigantesco ovni, que además está situado o está apoyado en el fondo oceánico por 4 gigantescas, como si fueran columnas, como si fueran patas, de un gigantesco monstruo marino, porque además esta fortaleza mecánica totalmente metálica y subacuática tiene más unos helipuertos y tiene un entramado laberíntico dentro de lo que es el interior realmente fascinante. Todo lo que es también el diseño de producción de lo que es las 2 estancias de Karl Stromberg son otra obra de arte en lo que refiere a diseño de producción. Al principio de la película, cuando vemos a esos 2 científicos que están con Karl Stromberg y que posteriormente serán asesinados porque les ha ayudado a crear un elemento, un dispositivo que lo que hace es anular, digamos, la frecuencia de los submarinos para que no puedan ser detectados, porque son atrapados por ese, digamos, superpetrolero gigantesco que además lleva la insignia del Stromberg, como Caroline Munro le dice a Roger Moore en una de las secuencias de la película, craso error por parte de ella, evidentemente, pero que yo creo que tienen una serie de feeling y que es una pista que Caroline Munro, que su personaje le da sin querer, pero queriendo, porque le gusta a Roger Moore, como en una de las secuencias se van sonriendo constantemente. Hay una secuencia en la que Caroline Munro va persiguiendo a Roger Moore con su coche, con el Lotus, en un helicóptero. Y a pesar de que Caroline Munro le va disparando porque quiere destruir el coche y a la agente 007 con él, se van mirando y sonriendo constantemente. Es decir, por un lado quieren matarse, pero por el otro lado también quieren amarse. Es decir, hay ahí también la vena cómica que en el guión Richard Mayban quería dar a entender. Pues Kurt Jürgens, siguiendo hablando del villano Karl Stromberg, la verdad es que realiza un papel realmente extraordinario. A Kurt Jürgens, pues al menos yo le he visto en infinidad de películas europeas haciendo además de general nazi o de personaje del nazismo. Kurt Jürgens, además de actor, era un impresionante, además actor también de teatro, y además que hablaba 4 o 5 idiomas, si mal no recuerdo. Me acuerdo cuando hicieron en una revista, cuando hicieron como se una especie como de making of de lo que es la película, dijeron que además era un rival de altura. Y es que no solo Kurt Jürgens era un magnífico actor, sino que en estatura medía 1,92 m. Pero en esta película hay otro villano realmente extraordinario, que también tuvo su protagonismo en Moonraker, la película que se realizó de 007 2 años después, y que es el personaje interpretado por Richard Kiel llamado Tiburón, o como lo pone en la versión original, Jaws, es decir, el mismo título que la película de Steven Spielberg. Es decir, Richard Kiel fue un actor que además falleció, yo creo que hace relativamente muy poquitos años, que tenía gigantismo, acromegalia, y que medía 2,20 metros de estatura. Pero según Lewis Gilbert, pues todo lo que tenía de grande lo tenía de buenazo, y que sufrió muchísimo en el rodaje de esta película, ya que la mandíbula que tenía, de acero cromo, fabricada en acero cromo, le producía además una gingivitis en la boca, y también un peso en el cual los nervios de la mandíbula le provocaban náuseas. No podía llevar el implante de esa mandíbula prácticamente más de medio minuto en pantalla.
Es decir, tenía que estar muy poco tiempo porque al actor le provocaba unos mareos tremendos. Es más, una de las veces se les desmayó y hasta que pudieron reanimarle, madre mía, un señor de 2,20 m de estatura. Esa anécdota viene en los extras del DVD. Pero evidentemente eran rivales, digamos, de altura, Kurt Jürgens y Richard Kiel, que luego además interpretaría el mismo papel de mandíbulas, es decir, de Jaws, de tiburón, en Moonraker, pero con un carácter abiertamente mucho más cómico. Pero aquí en esta película se le toma bastante más en serio porque evidentemente quiere matar al personaje de 007 y todos los encuentros que tienen, como van peleando, pues son realmente todos antológicos. Sobre todo cuando, en una de las secuencias, con un imán James Bond consigue que las mandíbulas de tiburón queden pegadas a un imán gigantesco y le lanza a una piscina dentro de Atlantis, casi al final de la película, y tiburón pues prácticamente mata a uno de los tiburones que hay dentro de allí, de lo que es el acuario particular que tenía Karl Stromberg. Todo lo que es también las dos estancias que tiene los dos, por así decirlo, como os lo llamaría yo, los dos despachos que tiene Stromberg en la película, una estancia renacentista preciosa que además está llena de cuadros que al levantarse los lienzos pues nos enseñan todo el mundo subacuático realmente precioso, y luego también una estancia que contrasta totalmente con esa estancia inicial pseudo-renacentista que tiene al principio de la película. Y es que si esa estancia renacentista todo está llena como de líneas rectas, lo que es luego en la cámara secreta de Karl Stromberg, cuando tiene esas ventanas circulares ovaladas en las que también podemos ver a una serie de animales acuáticos, tiene unas formas que son completamente diferentes. Son todas formas más curvilíneas. Es decir, todo lo que tenía rectitud la estancia renacentista de Stromberg al principio de la película, luego vemos que son una estancia mucho más especial y más secreta de este villano que quiere realmente destruir el mundo. Los efectos especiales de esta película son absolutamente extraordinarios. Todo lo que es el petrolero o ese superpetrolero que construyeron para la película era en realidad una maqueta de casi 50 metros de eslora y además realizada con un detallismo absolutamente magistral. Y además el interior, que es esa cámara en la que Ken Adam pudo filmar secuencias de acción, que es prácticamente toda la parte final de la película, son absolutamente, por así decirlo, soberbias. Toda la iluminación, todo lo que son los decorados, absolutamente laberínticos, entrando y saliendo los personajes de donde no se sabe, es absolutamente fascinante. Y hay un secreto, que no sé si esto lo sabréis, lo conoceréis, pero hay un personaje muy importante en la historia del cine que hizo un pequeño aporte a todo lo que es realmente la película en lo que se refiere a iluminación, sobre todo en el decorado del interior del petrolero donde están los submarinos nucleares que han sido secuestrados. Cuando Ken Adam construyó todo este gigantesco decorado en los estudios Pinewood, evidentemente en Londres, estuvo ayudado por el director de fotografía que era Claude Renoir, que, atención, era el hijo del director francés de cine Jean Renoir y nieto del pintor Pierre-Auguste Renoir. Es decir, tenían ahí prácticamente a toda la familia de artistas. Es decir, el abuelo había sido un pintor magnífico, el padre director y el nieto director de fotografía. Pero Claude Renoir se le puso un problema muy importante en lo que se refiere a la iluminación de un decorado tan sumamente gigantesco, que mereció una nominación al Oscar en 1978, la ceremonia de los Oscar de un año siguiente para Ken Adam. Y es que la iluminación artificial con todos aquellos paneles metálicos era muy difícil de definir. Entonces Ken Adam cogió el teléfono un día y llamó nada más y nada menos que a Stanley Kubrick y le dijo: Stanley, tengo un problema, y es que tenemos un gigantesco decorado aquí
que la verdad es que Claude Rains y yo pues nos estamos viendo y deseando para iluminarlo, porque va a ser prácticamente el clímax de la película. Es decir, una gran secuencia de acciones, con tiroteos, con explosiones, pero debido a todos los paneles metálicos que hemos puesto, la iluminación artificial no nos es suficiente y necesitamos un tipo de iluminación algo más especial. Stanley Kubrick, que ya había dirigido 2 años antes Barry Lyndon y que había iluminado las estancias y los interiores de esa magnífica película, que dentro de poco comentaré, con luz natural, pues evidentemente le dijo a Ken Adam, le dijo, yo te voy a ayudar, pero con una condición, que nadie se entere de que yo voy a ir al decorado, a los estudios Pinewood, para echarte una mano, porque yo quiero que evidentemente, porque Stanley Kubrick era un personaje muy introvertido, ahí tenéis mi especial de grandes directores, que fue el primer director del que yo hablé, era un personaje muy introvertido y que además no quería que evidentemente saliera ni en los títulos de crédito ni nada por el estilo. Es decir, ni como ayudante de dirección, ni de iluminación, ni de director de fotografía, ni siquiera como asesor, porque cualquier otra persona lo podría haber hecho. Pero Stanley Kubrick era lo suficientemente humilde para decir, ya que Ken Adam es amigo mío, le voy a dar una serie de consejos. Es decir, Ken Adam acudió a uno de los grandes maestros de la historia del cine, a Stanley Kubrick. Cuando Stanley Kubrick llegó al decorado de todo lo que era la estancia donde estaban pues los submarinos nucleares, la verdad es que quedó completamente extasiado, porque a él le gustaban los decorados también muy grandilocuentes. Pero dijo, la iluminación artificial, es decir, la no natural, no te va a servir solo. Pero te voy a proponer una idea, y es poner en la parte superior de lo que es el decorado una serie de espejos que reflejen la luz natural en el interior del decorado para que el agua se viese más natural, para que los submarinos evidentemente también se viesen iluminados con su color original. Es decir, que no todo fueran colores brillantes, no todo fueran colores metálicos, debido a todos esos paneles que habían puesto Ken Adam, y que Claude Renoir pues no sabía realmente cómo iluminar. Tanto Renoir como Ken Adam quedaron con Stanley Kubrick, y Stanley Kubrick le dio ese consejo. Dicho y hecho, Claude Renoir lo que hizo fue llenar todo lo que era la parte superior del decorado de lo que es el interior del petrolero, donde están los submarinos nucleares, de una serie de espejos que reflejasen lo que era la luz natural en el interior. Y quedaron, si os dais cuenta, dos partes iluminadas de una manera muy diferente. Por una parte tenemos los paneles metálicos que reflejan luz artificial, pero por otra parte, la iluminación en el interior de lo que es la zona en donde están los submarinos nucleares, el brillo del agua, el color del agua de mar, evidentemente, tiene un color muy natural. Y ello fue debido al consejo que Stanley Kubrick le dio a Claude Renoir y a Ken Adam para la iluminación de esta secuencia. Es decir, tuvieron que recurrir a Stanley Kubrick porque ya la ambición en las películas de James Bond era tal que evidentemente pues casi se le escapa de las manos a Cubby Broccoli y sobre todo a Lewis Gilbert. Lewis Gilbert se enteraría años después de que Ken Adam había utilizado una llamada de teléfono para convencer a Kubrick de que pudiese darle una serie de consejos para la iluminación, para el director de fotografía, la iluminación de ese gigantesco decorado. Es más, si os dais cuenta, la parte final de la película es la que mejor iluminada está dentro del apartado técnico de la película. Es decir, lo que es la iluminación en los interiores, de cuando están, por ejemplo, Triple X, Barbara Bach, y cuando están Roger Moore, tiene una iluminación, digamos, artificial, evidentemente más convencional. Pero la iluminación del interior del superpetrolero es especial. Está lleno de detalles de cromatismo, de múltiples contrastes lumínicos y sublumínicos. Todo ello fue idea de Stanley Kubrick. Además de la excepcional parte técnica que tiene la película, evidentemente Roger Moore se fue superando a sí mismo. Sus diálogos eran cada vez más sarcásticos, más cómicos, y sobre todo la presencia de Barbara Bach, que era completamente insuperable. Es decir, la belleza que tuvo Barbara Bach y que imprimió a su personaje le hizo pues convertirse en la chica Bond del momento. Es más, Cubby Broccoli
quiso también que Barbara Bach, igual que Maud Adams, tuviese otros papeles posteriores en películas de 007, pero que ya Barbara Bach estaba ya demasiado entregada a su marido, a Ringo Starr, y si les costó convencerla para que pudiese realizar el papel protagonista de esta película, ya para posteriores papeles, Barbara Bach ya no volvió a la saga de 007. En lo que se refiere también al argumento, os diré que además de ser un tanto, por así decirlo, pues fantástico, incorpora todo lo que son los elementos también que hicieron grandes las películas de James Bond anteriormente comentadas, es decir, la presencia de Q y sobre todo la presencia de un bólido que se convirtió en auténtico mito dentro de la saga de Bond, que es el Lotus Esprit. La verdad que una auténtica gozada de deportivo, que es el que se transforma en submarino en una secuencia que yo la podría calificar entre lo sarcástico, lo onírico y lo fantástico, porque eso de que a un coche le vayan persiguiendo, vaya por una especie de pantalán, se meta dentro del agua, como le dice Roger Moore a Barbara Bach, es decir, como le dice 007 a Triple X, le dice, ¿sabe usted nadar? Como si no supiera, evidentemente, 007 que ese coche se iba a transformar en ese submarino. Y cuando con esa secuencia submarina se va acercando a los pilares de Atlantis, en una secuencia inolvidable, y van saliendo varios enemigos en pequeños batiscafos, en pequeños submarinos, y cómo ese coche tiene incluso transformado en submarino un montón de gadgets para poder deshacerse de ellos. Pero es que anteriormente habíamos asistido a una persecución, la que os he comentado anteriormente, entre el helicóptero que conduce Caroline Munro y el deportivo, donde intentan destruirle desde muchos puntos de vista. Es decir, con muchos elementos, quiero decir. Primeramente con una moto con sidecar, luego con un coche en el que está, por ejemplo, el personaje de Richard Kiel, en el que va Tiburón. Y además es que Tiburón, en esta película, también tiene evidentemente un componente cómico, y es que ya le puedan tirar evidentemente de un tren, ya le puedan atropellar con una furgoneta, ya pueda caer por un terraplén con un coche, que él, después de cualquier accidente, él se levanta como si no hubiera pasado nada y lo que hace es sacudirse el polvo. Es decir, es que es como si fuera un personaje completamente antidestructivo. Es decir, no se le puede matar, no se le puede destruir. Pero evidentemente, digamos que Richard Kiel en esta película también aporta un componente cómico que luego en Moonraker lo llevaría prácticamente al extremo. Pero para mí que un villano ya tenga un componente cómico ya me chirría un poquito en ese sentido. Pero la presencia, evidentemente, de Karl Stromberg, de Kurt Jürgens, el villano, que además que lo interpreta extraordinariamente bien, con una mirada azul penetrante y además con una solidez narrativa realmente encomiable, le hacen para mí uno de los mejores villanos de la saga de James Bond. Y luego también con esa fantástica fortaleza que es Atlantis, que es lo que refuerza el componente fantástico que veríamos ya en muchas más películas de James Bond a partir de esta. Es decir, La espía que me amó no es solo una película de acción y aventuras, sino que es una película en la que el componente fantástico se va adaptando a las películas de espionaje de James Bond. Es decir, el componente fantástico reflejado en la fortaleza de Atlantis, el coche que se transforma en submarino, el componente cómico también, evidentemente, de todos los accidentes que tiene Richard Kiel, que tiene Tiburón y que prácticamente sale indemne de todos ellos. Es decir, es una película que el componente cómico se funde con el aventuresco. Y la verdad es que nos da una combinación explosiva, pero también absolutamente deliciosa. La espía que me amó también destaca, evidentemente, por la elegancia en la dirección de Lewis Gilbert. Lewis Gilbert, al contrario que Guy Hamilton, que era un director más, digamos, más de diálogos, más como al estilo de Goldfinger, y menos de secuencias de acción, porque Goldfinger no tiene excesivas secuencias de acción, en La espía que me amó es todo lo contrario. Si os dais cuenta, en la película no hay excesivos diálogos y lo que más hay es secuencias de acción, más peleas, sobre todo, por ejemplo, la que tiene 007, la que tiene Roger Moore, con ese personaje que tiene la cara desfigurada en los tejados del Cairo y que acaba prácticamente pues con el personaje, con el villano prácticamente caído porque le tira desde un octavo, séptimo, quinto piso o algo así hacia el vacío.
en una pelea que es absolutamente fantástica, muy bien coreografiada. Y luego también, como en toda película de James Bond, lo que no pueden faltar, lógicamente, son todos los ambientes exóticos que viviremos a lo largo del metraje. La película al principio se rodó en Canadá. La secuencia en la que 007 salta por ese acantilado y que, por así decirlo, abre el paracaídas con la bandera del Reino Unido, con la bandera británica, lo hizo evidentemente un especialista llamado Christopher Wood, pero que además era la primera vez que hacía algo parecido, pero que muchas veces estuvo a punto de echarse atrás porque realmente era una proeza difícilmente realizable. Cuenta el montador John Glenn, que luego fue el director de las películas de 007 en la década de los 80, también con Roger Moore y posteriormente con Timothy Dalton, que estuvo a punto de echarse para atrás, pero que pertenecer o haber participado en una película realmente de 007 no es que le diese la inmortalidad, pero era algo ya que figurase ya en su currículum como algo ya muy importante de realizar, pero se puede decir que se arriesgó prácticamente el pellejo. Además, esta película también tiene un personaje que luego aparecería tanto en Moonraker como en Solo para tus ojos, y que expuso, por así decirlo, una especie como de moda en las películas de James Bond. Y es que uno de los directores, uno de los ayudantes de la dirección artística de Ken Adam, llamado, si no mal no recuerdo, Víctor Charskovsky o algo así, no me acuerdo exactamente del nombre, es el personaje que está bebiendo una botella en la playa cuando el Lotus sale, evidentemente, de la playa, que se ha transformado en el submarino, pero que vuelve a transformarse en coche para salir por la playa, todo eso. Y hay un señor que está sentado con una botella, está bebiendo, y claro, cuando ve el coche, el deportivo, salir de la playa, mira la botella y dice como diciendo, esto creo que no me está sentando muy bien. Pero es que esa misma secuencia se repetiría en Moonraker y en Solo para tus ojos. Igual también con la presencia de si mal no recuerdo, de Clifton James, aquel sheriff muy simpático que estuvo en El hombre de la pistola de oro, y no me acuerdo cuál era la otra película también en la que aparece, en la que le dice a James Bond, yo a usted le conozco de algo. Y dice James Bond, Roger Moore, dice, vaya hombre, usted otra vez aquí, ¿quién me lo iba a decir? También la película evidentemente se rodó en numerosos países, lo que es la entrada, lo que es la introducción, el prólogo en Canadá, en Egipto se rodó en Abu Simbel, en el Valle de Luxor, en el Valle de los Reyes, pero que no se filmó en las pirámides, porque las pirámides eran fruto de efectos visuales, de efectos especiales. Pero, por ejemplo, hay una secuencia que parece prácticamente, dentro de lo que es prácticamente el primer tercio de película, en el que todo está pues filmado en el Cairo, en Egipto. Y prácticamente de la mano de James Bond asistimos como una especie como de tour dentro de lo que es Egipto, porque visitamos pues todos los templos que os he dicho, lo que son los exteriores, evidentemente, y luego los interiores filmados dentro de los estudios Pinewood. Luego, evidentemente, pasaríamos a las Bahamas, que hicieron las veces de Cerdeña, que era donde estaba cerca la fortaleza de Stromberg y donde evidentemente tiene especial protagonismo el Lotus Esprit que maneja Roger Moore. Y luego ese final absolutamente apoteósico, lleno de acción, de explosiones, de disparos, que fue filmado en el interior de ese gigantesco decorado iluminado, o mejor dicho, ayudado para iluminarse de la mano de Stanley Kubrick, que es el interior de ese superpetrolero. La verdad es que La espía que me amó, para mí, si yo tuviera que calificarla, diría que es una de las 2 o 3 mejores películas de James Bond, precisamente por la ambición que destila en el diseño de producción, por la elegancia con la que filma tanto interiores como exteriores Lewis Gilbert, porque el tono sarcástico de Roger Moore llega a momentos realmente antológicos, por un villano incomparable y por 3 chicas Bond bellísimas e incomparables también, como fueron Barbara Bach, Caroline Munro y Valerie León, 2 de ellas salidas de la factoría Hammer. Todo ello para darnos una película absolutamente inolvidable, cargada de acción, cargada de aventuras, donde el componente de espionaje ha quedado relegado en un segundo lugar, pero como película de acción es realmente extraordinaria.
sea, las secuencias de acción, de persecuciones que tienen en el Lotus Sprint, con el coche que tiene que le va disparando Richard Kill, con lo que es el helicóptero conducido, mejor dicho, pilotado por Caroline Munro, lo que es el motor con el sidecar que acabará destruyendo uno de los camiones que tiene delante y que no puede adelantar Roger Moore conduciendo el Lotus, todo eso lleno de explosiones, de disparos. Es una película que, en cierto modo, en lo que se refiere a la acción, se adelantó a su tiempo. Luego vendría Moonraker, que directamente era una película que no dejaba prácticamente, pues, digamos, respirar al espectador, pero que en argumento era más pobre. Pero todo ello, en La espía que me amó, todo ello unido a ese rocambolesco guión en el que los británicos y los soviéticos se unen, hacen de La espía que me amó una película muy especial dentro de lo que es la saga de James Bond. Para mí las mejores películas de James Bond son Casino Royale, Goldfinger, La espía que me amó y 007 al servicio secreto de su majestad. La espía que me amó es una auténtica maravilla de film, de acción, de aventuras, llena de belleza, de paisajes exóticos, con un villano inigualable y con una dirección artística que muy pocas veces hemos vuelto a ver en la gran pantalla en lo que se refiere a una película de James Bond. Ken Adam, junto con Stanley Kubrick, con ese consejo que le dio, obraron un auténtico milagro de la iluminación dentro de un decorado gigantesco, que además le costó también no pocos disgustos en su construcción a Cavi Broccoli. Cuando en 1977 se estrenó La espía que me amó, resultó ser pues un auténtico y fascinante éxito, y todos los críticos tuvieron que arrodillarse ante una película de acción y aventuras absolutamente inigualable. Todo esto en 1977. Han pasado ya muchos años, han pasado ya 44 años desde el estreno de La espía que me amó, pero después de todas las veintitantas películas que se han hecho de 007, La espía que me amó sigue conservando ese halo de frescura, de aventura y de acción desenfrenada como muy pocas películas de acción de la historia del cine tienen. Sobre todo, ya os digo, por la puesta en escena de Ken Adam, por la elegancia en la dirección de Lewis Gilbert y por un Roger Moore absolutamente entregado a su papel como nunca lo había hecho. Es decir, esta es la película que Roger Moore prefiere de todas las que él interpretó. La espía que me amó de 1977 de Lewis Gilbert. Un auténtico prodigio de puesta en escena, una locura de guión, pero una bendita locura. No se puede prácticamente mejorar una película de James Bond sin compararse con La espía que me amó. Yo creo que no volveremos a ver pues prácticamente una película de James Bond a la altura y a la calidad que tiene esta película cercana a la obra maestra, prácticamente en todos sus aspectos. La iluminación también, por ejemplo, cuando están Barbara Bach y Roger Moore en esa pequeña barca en el Nilo, con una luz muy sonrosada, muy anaranjada, que es la puesta de sol, también dándole un componente romántico. Y sobre todo porque evidentemente Barbara Bach tiene un secreto que tiene que desarrollar a lo largo de la película, que tampoco quiero decíroslo, pero él quiere realmente matar a 007, pero que al final de la película terminará evidentemente entregada a sus brazos, como toda gran película de 007 tiene que ser, es decir, la unión en este caso de dos espías, el británico y la soviética. Una auténtica locura, pero ya os digo, bendita locura. La espía que me amó, un auténtico placer. Yo la he visto esta tarde por enésima vez y me ha vuelto a encantar. Es un peliculón y una de las mejores películas de James Bond de todos los tiempos. Y de las 4 que os había puesto en la pestaña de comunidad, en la encuesta, evidentemente era la mejor. Y habéis elegido, evidentemente, la mejor. La espía que me amó de Lewis Gilbert. Un auténtico torrente de acción y aventuras. No la perdáis bajo ningún concepto. Esto es una película de acción y no Fast and Furious y otras tantas sagas que no voy a nombrar por motivos obvios. El secreto que tenían las películas de James Bond es que eran únicas todas ellas, película por película, aunque la estructura narrativa fuera similar y aunque cambiaran de protagonista, pero todas tenían algo especial que destacaba y que las hacía unas películas todas hoy en día convertidas en películas de culto. La espía que me amó, una de las obras maestras de la saga de James Bond. No os la perdáis. Pasad buena velada y hasta mañana.